Buenas, no os preocupéis ni me tengáis miedo. El saque ni siquiera ha sido bueno, pero vamos a hablar de videojuegos en este vídeo, así que... Ayer he de decir que acabé con bastante éxtasis después de ver la presentación de el nuevo Resident Evil, un videojuego que saldrá durante el próximo día 27 de febrero. Ya sabéis que estará disponible para todas las plataformas de consola, aparte de por supuesto para PC, y la cuestión es que la pinta creo que en ciertos aspectos no podría ser mejor, pero hay muchos a los que no les va a gustar la puesta en escena que se ha hecho de este videojuego, o que posiblemente les haya decepcionado, pero en fin, si queréis ver mi reacción completa a dicha presentación, tenéis un directo subido del día de ayer, ¿vale? Se va a quedar aquí subido al canal, completamente libre y visible para todo el mundo, así que, pues bueno, cuando pasa la hora donde tenemos una pequeña charla, ya empieza el evento y empezamos a analizar un poco ciertos puntos. Igualmente, lo vamos a hacer en este vídeo, como también vamos a comentar otras muchas noticias que tenemos para el día de hoy, como por ejemplo, actualizaciones importantes para videojuegos del estilo Reanimal, algunos videojuegos gratuitos que está dando Xbox, y también, por cierto, actualizaciones sobre otros títulos y franquicias de los que tenemos bastantes ganas. Un vídeo bastante completo, así se ha dicho, pero bueno, vamos con Resident Evil. En pantalla os dejo parte de las imágenes y por supuesto también de las charlas que nos dieron sus creativos acerca del videojuego. Resident Evil Requiem es un título que se podrá disfrutar en varios modos de dificultad y con diferentes perspectivas. En cuanto a la dificultad, nos explicaron que de inicio habrá 3 niveles completamente diferenciados. Uno será la dificultad más baja, denominada Casual, que en este caso pues estará centrado en que te pases la historia y que resuelvas puzzles, que la parte de la acción seguramente se quede en algo muy anecdótico. Pero luego tenemos quizá la parte más interesante, el modo estándar, que se divide en 2 variantes. Un modo estándar, digamos, moderno, es decir, lo que sería la dificultad promedio del videojuego, tal cual se ha conceptuado, y luego tendríamos la modalidad estándar clásica, es decir, realmente es como una especie de modo difícil, porque en nuestros días lo que nos ofrece esta modalidad es bastante complicado, como por ejemplo que haya muy pocos guardados. Ya sabéis que eso al final dependía de las cintas para las máquinas de escribir, y si no tienes pues te vas a quedar en un buen lío metido, así que pues en ese sentido va a ser un desafío muy importante. Obviamente, como suele suceder en los videojuegos de Capcom, seguro que cuando te pasas cualquiera de estas modalidades, pues seguramente se te desbloquee el modo difícil o el modo hardcore. Cada uno lo denominará de una forma, pero bueno, suele ser bastante habitual. Los videojuegos de esta franquicia, de hecho, suelen ser títulos que te invitan a jugarlo varias veces por dificultades, para superar rangos y todo ese tipo de cosas. Pero en fin, más allá de eso, nos han comentado detalles muy potentes acerca del videojuego, que por supuesto ya sabéis que se podrá alternar entre la primera y la tercera persona, con los dos personajes, tanto con Grace como con el bueno de Leon Kennedy. Sobre estos dos nos han dado una perspectiva bastante clara que más o menos todo el mundo tenía por algo evidente. Grace será una experiencia un poco más terrorífica y basada en el sigilo, y con Kennedy es diferente. Pues básicamente su apartado de juego es como la mezcla perfecta de Resident Evil 6 con el tono de Resident Evil 4 Remake. Eso sí, hay que dejar ese punto muy claro, porque a muchos yo sé que Resident Evil 6 no os gusta para absolutamente nada. Y a ver, no os voy a mentir, el juego dentro de lo que es la saga numerada me parece una fumada completa y absoluta, que en cierto modo estaba hasta de más. En determinados aspectos era un videojuego que no te podías tomar en serio. Pero como le han puesto ese tono realista, oscuro que tenía el Resident Evil 4 Remake, que también en ese sentido mejoró un poco la visión que se tenía del videojuego original, pues creo que el acierto va a ser completo y absoluto. Me refiero, al final la parte de Leon Kennedy va a quedar como la parte de la acción, como la parte básicamente de desfogarse, de pegar unas buenas patadas, unos buenos tiros, incluso, ¿por qué no?, coger la motosierra esa que tanto miedo le daba a Leon Kennedy y utilizarla contra los enemigos. De hecho, hay un elemento bastante curioso que es como una especie de hacha pequeñita que puedes afilar y reafilar una y otra vez para poder seguir teniendo una buena efectividad, y con ella puedes incluso bloquear diferentes ataques para hacerle como una especie de parry, ¿no? Pero lo dicho, podrá ser algo mucho más interactivo. Aquí hemos visto que de hecho los zombies, los muertos vivientes, como los queréis llamar, tienen como varios puntos débiles. Algunos pues es más propicio pegarles en la cabeza, otros a lo mejor tienen muy débil el hombro porque se le
puede caer o despedazar, bueno, en fin, una completa y absoluta bizarrada, de hecho, con un apartado visceral muy grande y, por cierto, también con un apartado de físicas que si ya era poderoso en los remakes de Resident Evil, ahora todavía ha mejorado muchísimo. Y he de decir, Leon Kennedy en tercera persona. No quiero ver a nadie jugándolo en primera. Con Grace la cosa es completamente distinta. Ella pues tendrá algunas armas, por supuesto, pero digamos estará bastante ausente de balas y de posibilidades. Es decir, tendrás que utilizar mucho el sigilo, algo en lo que se ha hecho bastante hincapié durante esta presentación. El sigilo parece que ha mejorado mucho, incluso con respecto a Resident Evil 7, que posiblemente sea el videojuego más demandante en este aspecto. Pero bueno, aquí de hecho con Grace tenemos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar ciertas fórmulas científicas para utilizarlas a su vez contra los zombies. En este caso, recogiendo un poco de sangre de uno, puedes hacer reventar a otro. Una cosa absolutamente bizarra, pero oye, bastante efectiva por lo que se ve. Los ataques sigilosos por la espalda van a ser clave dentro de todo esto. Y por cierto, no utilizar balas a lo loco, salvo que tengas el pedazo de cañón llamado Requiem, precisamente, que se muestra en el videojuego y que parece que puede atravesar a todos los enemigos que tengas por delante y hacerlos volar. A mí ayer, en general, la sensación que me dio esta presentación fue que con este videojuego quieren hacer una especie de homenaje final a todo lo que es la saga numerada de Resident Evil, donde te encuentras elementos estéticos, visuales y jugables que abarcan un poco pues todos los videojuegos, y es que realmente solo les hace falta poner algunas secciones con las típicas cámaras fijas que había en su primera etapa, que posiblemente también lo incluyen en algún momento, un poco por hacer la gracia, pero es que yo veo aquí detalles que me recuerdan mucho pues al mencionado Resident Evil 6, sobre todo en la parte de la acción. Hay detalles que es muy Resident Evil 7, hay otras cosas que son básicamente Resident Evil 2 y 3 Remake, por ejemplo, o la cuarta entrega, por qué no decirlo. Tiene como un poco de todo. En ese aspecto yo creo que es un videojuego que intenta abarcar un poco detalle de todos y cada uno de los videojuegos para así dar como ese carpetazo a esta parte de la franquicia, tal cual ha dicho la propia Capcom. Esto, a ver, la verdad que me llama mucho la atención, me gusta, o sea, la idea me gusta bastante. Es verdad que la ejecución tiene que ser muy delicada y muy fina, porque no a todo el mundo le va a gustar la parte de acción del Leon Kennedy. No a todo el mundo le va a gustar que en ciertas secciones se asemeje o pasemos a un grado de terror extremo con la protagonista y que cambie un poco lo que es el rollo. Es un videojuego delicado incluso de analizar. En este canal lo voy a intentar traer para analizarlo de la manera más detallada posible y ver así un poco cómo va a funcionar la cosa en términos generales, porque puede ser el clásico videojuego que o tenga muchos altibajos de calidad o que sea una obra maestra total y absoluta. Que puede que ese sea el camino, porque Capcom en los últimos años en general no falla. Capcom, incluso los videojuegos más tontos que ha sacado a lo largo de los últimos años, han funcionado o han gustado. En general son videojuegos que siempre, si salen al mercado, tienen un buen estado de forma. Obviamente, lo dicho, también está la parte más fanática de la saga, que ciertos detalles pues no los va a tolerar demasiado bien, pero bueno, yo lo que veo es que invitan a precisamente eso, una especie de homenaje final. Y de hecho es un videojuego muy bien cuidado en la estética visual, no solamente por el grado gráfico de detalle, donde veo un salto curioso e interesante, sino que además también en determinados aspectos como las rutinas de los zombies y ese tipo de cosas ha habido mucho cuidado. De hecho, si observáis un poco los zombies que aparecen en pantalla y tal, hay algunos que están haciendo un poco como las labores de lo que están vestidos. No sé si había por ahí como una especie de conserje o algo como intentando limpiar, no sé, como que todavía están un poco obcecados con su pasado, como que tienen todavía esa memoria. Esos detalles se han cuidado generalmente mucho a lo largo de los últimos años en la saga, y aquí parece que también van a tener un poco de eso, pero bueno, que tengo muchísimas ganas. No hay demo. No hay absolutamente ninguna demo, tocará esperar. Otro videojuego que se lanzará también durante el mes que viene y que nos hará pasarlo bastante mal y que también estará disponible en todas las plataformas es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se trata de Reanimal.
Los desarrolladores de las primeras entregas de Little Nightmares aquí nos traen un videojuego que tiene básicamente una propuesta similar, al menos la idea de videojuego oscuro, de terror, desplazamiento generalmente lateral y un poco pues el uso de plataformas, puzzles y determinadas situaciones para resolver y llegar a la siguiente zona son bastante parecidos en cuanto a la estructura, pero aquí estamos hablando de una nueva licencia. Un videojuego y una experiencia que podremos compartir con otra persona, pues en las últimas horas han comunicado oficialmente que habrá pase amigo. ¿Qué significa esto para los que no estéis tan puestos en el mundillo? Pues que si tú te compras este videojuego, si tú te compras Reanimal y quieres jugarlo con otra persona que viva por ejemplo en Cancún o que viva por ejemplo en Rusia, puedes hacerlo perfectamente y parece que también será indiferente de la plataforma, es decir, no habrá diferenciación entre si juegas en PlayStation, en Xbox, en PC o en Nintendo Switch, dará exactamente igual seguramente. Con lo cual, la otra persona no hace falta que se compre el videojuego, con una copia jugaríais dos personas, un acierto muy grande que se está teniendo últimamente en la industria con ciertos videojuegos, pasó precisamente en el caso de Split Fiction y la verdad que esto pues ayuda un poco a que los videojuegos lleguen a mayor cantidad de personas, a mayor cantidad de usuarios. También por cierto podéis jugarlo en cooperativo local, una característica que por ejemplo faltó en Little Nightmares 3 y algo que de hecho fue bastante criticado en aquel videojuego, que tú tengas para jugar en dos personajes y luego tengas que tener dos plataformas diferentes para poder hacerlo, la verdad que no sentó absolutamente nada bien a nadie. Pero con este videojuego eso no va a suceder. Si tenían y comparten el famoso pase amigo y esto pues es una gran ventaja. De este videojuego por cierto, dentro de no mucho ya deberíamos de ir conociendo los análisis y primeras impresiones. Será un videojuego posiblemente corto, dentro del rango al que estamos acostumbrados en la industria, aunque posiblemente más largo que los dos primeros videojuegos de la mencionada Little Nightmares. En este caso, pues lo iremos viendo posiblemente, son videojuegos de pasarlo bastante mal, son videojuegos duros en ciertos aspectos, y aquí lo que es el grado cooperativo no sé qué tanta influencia tendrá en el videojuego. No es algo obligatorio, por cierto, lo de jugar en cooperativo, es una opción. Ahí está, por si lo quieres disfrutar de esa manera, pero también se puede jugar como el clásico videojuego para un solo jugador, aunque obviamente la experiencia en solitario será todavía más complicada o más dura o más terrorífica, pero en fin, para eso están creados estos videojuegos y el próximo día 13 podremos comprobarlo. ¿Qué me decís en los comentarios? ¿Tenéis ganas de probar este videojuego? Está a precio reducido. Pero ¿sabéis cuál es el precio que le gusta a todo el mundo? Donde pone gratis. Gratis precisamente Xbox nos va a dar unos cuantos videojuegos, sobre todo para los amantes del deporte, a lo largo de estos días, pues desde hoy mismo hasta el próximo lunes 19 de enero, incluyendo parte de ese día, al menos unas horas, podréis disfrutar gratuitamente de todos y cada uno de estos videojuegos que estoy dejando ahora mismo en pantalla. Todos deportivos, hay que marcarlo, pero la cuestión es, ¿os gusta el fútbol? Pues podéis jugar al nuevo FIFA, ¿vale? Debo decir, de hecho, que este último videojuego ha implementado como una especie de modo realista que te da la posibilidad de acercarte más a lo que es el fútbol real. No es tan correcalles, como se suele decir habitualmente, donde es un par de toques y ya estás plantado delante del portero. Es un poco más exigente y complicado, lo cual, por cierto, incluso me ha hecho plantearme comprarlo a través de Neva, que lo tengo aquí en la descripción y estoy seriamente tentado. Pero bueno, también por cierto tenéis el Madden 26, la última temporada, al igual que el College Football. También tenéis el NHL 26, también tenéis el Fórmula 1 25, el UFC 5 y también por cierto tenéis el videojuego de golf. Como veis es casi el pack completo de Electronic Arts en lo que es el mundo del deporte. Para jugar a cualquiera de estos videojuegos simple y llanamente tenéis que buscarlos en la tienda digital de Xbox, ¿vale? Repito, siempre que seáis suscriptores de cualquier nivel de Game Pass. Incluso el más barato de todos, que lo tenéis también en oferta a través del enlace de la descripción. Y pues una vez buscáis el videojuego, ahí os aparecerá una opción de jugar gratis, Free Play Days o algo por el estilo, ¿vale? Os aparecerá eso, lo descargáis y el videojuego está al completo. Aquí he visto que no hay, digamos, un rango de horas. A veces en los juegos gratuitos que dan
hay como un límite de horas para ciertos títulos, sobre todo cuando son títulos de corte narrativo, que tienen una historia que a lo mejor te dura 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, esos normalmente sí que están capados, pero estos que son deportivos generalmente no suelen dar ninguna clase de problema. Así que si os gusta el deporte o si sois curiosos que queréis probar videojuegos de estos gratis, pues aquí tenéis la posibilidad, ¿vale? Nuevamente claro que esto lo dan todas las semanas con Game Pass tenéis videojuegos gratuitos para jugar, ¿vale? Normalmente lo anuncian los jueves y a partir de ahí se puede ir jugando hasta el lunes siguiente. A veces los comunico por aquí porque son videojuegos interesantes o es un paquete de contenido chulo, y a veces hay que decir que son videojuegos que o incluso están en el Game Pass o no valen realmente la pena, pero bueno, yo simplemente os lo comunico por aquí. A partir, eso sí, de que llegue el lunes, el videojuego pasará a estar de pago y no podrás acceder a él, aunque muchos de estos ya están con unas ofertas increíbles, así que echadle un ojo también por ahí. Al día siguiente, concretamente el martes 20 de enero, vamos a tener también una presentación nueva que estará dedicada a Life is Strange, una franquicia de videojuegos a la que quizá el tiempo no le está sentando demasiado bien, pero que sigue teniendo su nicho de público y que quieren ver la finalización de ciertas historias. Deseo concedido. Efectivamente, el día 20, como iba diciendo, van a hacer una presentación sobre lo que será su próximo videojuego, su próximo capítulo dentro de esta franquicia, y pues os vengo avisando desde hace unos días que va a continuar las aventuras y la historia de Max, protagonista del primer videojuego, y también de su compañera Chloe. Ambas van a estar presentes en este título. Continuarán pues la línea de acontecimientos que tú elijas, seguramente al principio, porque estos videojuegos han tenido desenlaces y comienzos que dependen mucho de tus decisiones, y obviamente pues lo canónico será lo que tú decidas en un momento determinado. Puede ser que aquí hagan una conclusión precisamente de todos los acontecimientos en general, para dar un final más definitivo a esta licencia, o al menos a esta parte de la historia, porque recordad que Life is Strange 2 y también el True Colors realmente son videojuegos fuera de esta línea, digamos fuera de esta historia, no tienen nada que ver con este videojuego, o vamos a decir con este personaje de manera directa. Así que ténganlo ustedes presentes. Si os gusta la licencia, pues el próximo martes a las 7 de la tarde horario peninsular vamos a tener un nuevo capítulo anunciado, que más que probablemente se lanzará a lo largo de los próximos meses. Que elijan bien la fecha porque las cosas están un poco complicadas, todo se ha dicho. Y a ver si tenemos noticias del Prince of Persia, que de momento nos hemos quedado con la cara de payaso esta semana. Pero en la caja de comentarios, por supuesto, podéis dejar vuestras opiniones y valoraciones de lo que hemos comentado en el vídeo de hoy. Obviamente os invito a que paséis por el enlace de la descripción, que compréis todo lo que queráis y que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.